Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, en Querétaro. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Padre, y venir a adorarte, bendecirte, pero sobre todo venir, Señor, a aprender de ti. Aprender, Señor, de aquellas cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te bendigo, Señor, porque tu misericordia es grande, tu poder, tu gracia, y que tú, Señor, tienes todo en control. Recibimos la palabra, Señor, en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que hay necesidades a las cuales nos enfrentamos cada uno de los que estamos en este lugar. Hay situaciones, y mientras estemos en esta vida, vamos a estar enfrentando situaciones de la vida, sea de diferente índole, familiares, sea financieras, de diferente forma. Pero lo que sí creo es de que cuando Dios nos da una cobertura y Dios nos da una promesa, tenemos que habitar en las promesas de Dios. Tenemos que aprender a descansar en las promesas de nuestro Padre. Tenemos que aprender a descansar en aquello que Dios ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. Y una de ellas dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y Él dice que Él es nuestra paz. Él dice, la paz los dejo, dice, no como el mundo la da, yo se las voy a dar a ustedes. Y nos llama a eso, nos llama a poder reposar, a poder entender que Él está con cada uno de nosotros. ¿Tú lo crees? Amén. La incertidumbre, la desesperanza y la preocupación son cosas que debilitan nuestro ánimo, que debilitan nuestro espíritu, que debilitan nuestras ganas de hacer algo por Dios. Aún en nuestra vida espiritual, el desánimo es algo que entra a nuestras vidas por diferentes circunstancias que nosotros vivimos, y esa situación nos lleva a poder decaer en nuestra fe. ¿Sí? ¿Te acuerdas algo que le dijo Jesús a Jairo cuando fue y le dijo que su hija estaba moribunda, que su hija se estaba muriendo? Él le habló y una de las partes que le dijo muy importante, le dijo, no temas, y le dijo, ten ánimo. ¿Sí? Ten ánimo en las cosas. Y el Señor nos viene a decir en esta hora que debemos de tener ánimo en lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida que a veces tenemos que enfrentar. Y esas situaciones las tenemos que enfrentar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, yo he entendido algo. La queja, ¿sí?, no vale la pena. ¿Sí? Tampoco lástima por nosotros mismos. Si has escuchado gente que dice, ¿cómo sufro? Mira lo que estoy pasando, soy el más, y te empieza a decir, y empieza a tener una conmiseración de su propia vida, cuando nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos hijos del Señor. Esas palabras no tienen que salir de nuestra vida, porque son las palabras que el enemigo quiere que nosotros empecemos a hablar. Y esas palabras que nosotros hablamos son las palabras que muestran lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Y entonces nosotros hablamos, y es una manifestación del interior donde el enemigo está trabajando para desanimarte, para llevarte a otro lugar. Yo solamente entiendo algo en el Señor, que Dios tiene el control de tu situación. Amén. ¿Sí? Repite conmigo, Dios tiene el control de mi vida y de mis situaciones. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a veces tú has de pensar, el pastor no pasa por situaciones difíciles. Sí, o sea, yo paso por situaciones difíciles, situaciones de diferentes ámbitos. Así como Dios nos bendice, también las luchas son fuertes, ¿sí? Son fuertes las luchas, son fuertes las situaciones a las cuales enfrentamos, pero yo he aprendido algo, a entrar en el Señor y aprender a no preocuparme, ¿sí? Aprender a no entrar en esa parte de preocupación por las cosas donde Dios tiene el control.
Amén. ¿Sí? Donde Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, hay una parte de la Escritura y una porción donde hemos leído, pero quiero que la veamos y podamos entender verdaderamente cuando Dios, cuando Jesús tiene algo que hacer y Él siempre tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Aunque nosotros no estemos viendo lo que se está operando y lo que se está gestando en nuestra vida con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos espirituales están viendo las cosas que Dios está determinando para poder tener una respuesta favorable a todas las circunstancias de la vida. Amén. ¿Cuántos están pasando por situaciones difíciles? Levanten su mano sin pena. ¿Sí? Hoy Dios nos va a dar un consuelo, hoy Dios nos va a fortalecer nuestro corazón, hoy Dios nos va a consolar con su amor y nos va a decir: no temas, yo tengo el control de todas las cosas. Amén. Porque Él es fuerte, porque Él es grande, porque dáselo fuerte si es para Él, porque Él es bueno, grande y poderoso. Hay situaciones donde pensamos que ya no va a pasar nada, donde ya no hay nada que hacer. Y yo cuando abro la Biblia veo aquellas situaciones cuando la gente pensó que no había nada que hacer, se apareció alguien que se llama Jesucristo. Y cuando Él se aparece en una situación, cosas grandes suceden, hermanos, cosas grandes pasan en nuestra vida. Él te sorprende, porque tú puedes decir: aquí ya no, bueno, ya entonces voy a orar por otra cosa y esto ya se murió, ¿sí? El Señor ha resucitado aún todo lo muerto. Y dice la Biblia también que aún donde no hay nada, eso con solamente la palabra comienza a crear lo que es necesario. Y con esa palabra con la que fue creado el universo, es la misma palabra que nos ha establecido y que nosotros tenemos para poder hablar y poder hacer que las cosas funcionen en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Marcos capítulo 6, verso 35. Vamos a entrar en materia. Cuando lo tengas, di amén. Vamos a leer desde el 30. Desde el 30. Bueno, desde el 31. No te creas, desde el 30. Vamos a leer desde el 30. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces los apóstoles se juntaron ¿con quién? Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Repite conmigo: desierto. Y descansad. Repite conmigo: descansad. Dice: descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Repite: tiempo. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá, ¿cómo? A pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él, así como diciéndolo: pensabas que te íbamos a dejar, no, aquí estamos contigo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, repite conmigo: avanzada la hora, ¿sí? Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos ¿qué? Se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué? Vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y ¿sé qué?
recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, tomó los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Y qué? Comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos de las 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Vemos aquí varios factores. Vemos aquí varias cosas que se manejan en esta porción bíblica, que a veces nosotros cuando la leemos pasamos desapercibido y lo leemos de una manera literal, pero todo aquí nos enseña. Cada palabra que Jesús mencionó, cada circunstancia, cada situación que se dio en esta porción nos enseña algo que debemos de aprender cada uno de nosotros. Nosotros estamos en un lugar junto a Jesús, y siempre cuando Jesús está en una situación y cuando Jesús está en una circunstancia de nuestra vida, siempre vamos a salir adelante. Amén. ¿Sí? Es algo que Dios quiere que nosotros sepamos, es algo que Dios quiere que nosotros asimilemos siempre. Cualquiera que sea la circunstancia a la que nosotros nos enfrentemos, siempre Dios tiene algo que hacer. Y no es que se lo saque debajo de la manga, simplemente es que Dios nos sorprende. ¿Por qué? Porque Él es el manantial de bendición, de poder y de gracia y de gloria. ¿Sí? En Él todo lo que nosotros queremos, Él lo tiene en sus manos. Una ocasión yo te decía, cuando Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Sí? No era una simple petición, no era una simple sugerencia, era algo fuerte. ¿Por qué? Porque en ese pídeme lo que quieras estaba inmerso absolutamente todo. Una persona que tiene poder y autoridad te puede decir, ¿qué necesitas? Y tú puedes tener una petición limitada a su jerarquía o limitada a su poder, pero que Dios te venga y te diga, pídeme lo que quieras, aunque tú puedas pedir algo que no existe, Él tiene la autoridad para crearlo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, la Biblia nos habla acerca de esto también, de que debemos pedir todo lo que queramos y el Señor lo va a hacer. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos una necesidad, debemos de entender siempre, debemos de tener una identidad y poder reconocer quiénes somos nosotros, de quiénes somos hijos, quién es nuestro Padre y el poder y la autoridad que Él tiene para hacer las cosas dentro de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere mover siempre en una circunstancia, y a veces hace preguntas para poder fomentar y podernos llevar a cada uno de nosotros a que entendamos que somos hijos de Dios. Cuando Él le dijo, denles de comer, no crean que les estaba haciendo bullying, ¿verdad? Se estaba burlando de ellos, a ver qué decían. No, porque sabía lo que ellos podían hacer, pero sin embargo, ¿sí? Jesús sabe lo que tú puedes hacer, pero a veces tú no sabes lo que tienes en tus manos. ¿Sí me explico? Y es lo que pasa, y lo vemos muy frecuente en la Escritura. Lo vemos con Gedeón, ¿te acuerdas? Varón esforzado y valiente. Es lo que Dios dice, tú eres esto. ¿Y qué dijo Gedeón? ¿Cómo crees? Yo soy el más pequeño. Mira, yo soy esto. Y empezó a anteponer la situación y la condición como él se veía. ¿Sí? A veces así pasa con nosotros. Dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe es la certeza y la convicción. El que no lo veas no quiere decir que no existe. ¿Sí? El que tus ojos no lo estén viendo no quiere decir que no esté ahí. Andamos por fe, y esa es la fe. Esa es la fe. Si tú mira, si yo te pregunto, bueno, tú tienes tu salario quincenal, ¿cierto o no? Y te pregunto, ¿vas a comer en el transcurso de los 15 días? Y tú dices, sí, porque, a ver, yo gano tanto y cada día tengo apartado aquí esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Esa no es fe.
¿Por qué? Porque estamos sustentando lo que vamos a hacer en algo que vemos. Y fe es caminar en algo que no vemos. Y siempre Dios nos lleva a eso, y vemos la Escritura en ese sentido. Y vemos las situaciones que se dan en esta. Hay una alimentación de los 5,000 hombres y sus familias, ¿sí? Ahora, hay algo que aquí alcanzamos a ver, ¿sí? El versículo 35, 36 y 37 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron ¿a quién? Diciendo: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. ¿Sí? ¿Qué me indica aquí? Me indica la palabra de que ellos ya habían platicado y ya iban con un propósito con Jesús. ¿Y qué le dijeron? ¿Sí? Despídelos, que vayan a los campos y vayan y coman y busquen qué comer. En una circunstancia y en una situación en la cual nosotros tenemos, lamentablemente, a veces decimos: yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y comienzo a hacer otra cosa, y siempre le decimos: Señor, yo te pido que hagas esto. Yo te pido que hagas esto, abras esta puerta, que abras aquella, que abras esto, que muevas a tal persona. Le empezamos a decir al Señor lo que nosotros queremos que haga. Algo que tenemos que entender en la oración. La oración no es para hacerle manita de puerco a Dios, ¿sí? La oración es para decirle: Señor, ahora haz esto, haz lo otro, haz aquello, y cambia a mi esposo de esta manera y que me trate así. O sea, la oración no es en ese sentido. La oración tiene otra función, ¿sí? La oración tiene otra función, es un acercamiento a Dios, es una relación con Él, pero es poder ir a Él, acercarnos en fe para decirle al Señor: Señor, en tu misericordia y en tu gracia, ¿sí? Yo estoy aquí delante de ti y tú sabes lo que necesita mi alma, lo que necesita mi espíritu, y empezar a hacer esa oración de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios a veces no te da lo que pides, Dios te da lo que necesitas. Él es más sabio en ese sentido. Entonces lo que pasó aquí es de que ellos ya habían tenido una reunión, ellos ya habían dicho: vamos con Jesús y vamos a decirle lo que Jesús tiene que hacer, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos que Jesús no hace las cosas como tú quieres. Jesús hace las cosas como tú las necesitas. Ahora dice: despídelos, que vayan a los campos, a las aldeas, que compren pan, pues no tienen qué comer. Dice el 37, respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Los discípulos podían hacerlo? A ver, vamos a regresar la cinta. ¿Los discípulos podían darles de comer? ¿No tenían? ¿No tenían recursos necesarios? ¿Les podían dar de comer ellos? Entonces, ¿por qué Jesús les dijo que les diera? ¿Estaba jugando con ellos? ¿Por qué creen que les dijo Jesús: darles de comer? Hay unos que dicen, así como que para que no les entendamos. No, dígalo fuerte, lo que cree. ¿Pero podían darle los discípulos? Fíjense, ese es el grande y es la grande situación en la cual nosotros a veces chocamos, ¿sí? Con las cosas espirituales. Pensamos y queremos ver lo espiritual como nuestra vida cotidiana. Y no, mi hermano, lo espiritual es otra cosa. Lo natural se ajusta siempre a lo espiritual.
Lo natural se ajusta a lo espiritual, pero no lo espiritual se tiene que ajustar a lo natural. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces nosotros nos gana esa parte de ver con nuestros ojos naturales. Yo he entendido algo. Cuando tú caminas por fe y cuando tú necesitas algo, tienes que ir a Dios y decirle: Señor, aquí está esto y aquí te entrego mi carga y aquí te entrego mi situación. ¿Sí? Y en ese momento, Dios es cuando empieza a hacer las cosas. Lo natural y lo espiritual es muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición, fíjate, ¿cuántos han leído Deuteronomio capítulo 28? Y si no lo has leído, te voy a invitar a que lo leas. Cuando Dios les habla acerca de la bendición y acerca de la maldición en el pueblo, les dice lo que ellos tienen que hacer para que las bendiciones vengan sobre sus vidas. Amén. Hay una postura y hay una posición en la cual yo me tengo que poner para que la bendición sea traída por mi vida. Por eso te decía, una simple oración de Señor, dame, ¿sí? No es suficiente cuando tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios. No es suficiente cuando tu corazón, ¿sí? Tu tesoro no es Dios. Cuando tu intención no es buscar y agradar al Señor. Cuando la posición de tu corazón es estar pidiendo para gastar en nuestros deleites. Entonces, en esa cuestión yo tengo que entender, por eso hemos hablado acerca de entendimiento, sabiduría en Dios. Cuando Jesús les dice, dales de comer ustedes, ellos ya habían visto todo lo que Jesús había hecho en el transcurso de que andaban con Él. Habían visto cómo sanaba enfermos, cómo levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, cómo echaba fuera demonios. Habían visto todo esto. Pero esto no había sido suficiente para ellos para reconocer que la misma autoridad de Jesús en sus vidas era la autoridad que ellos tenían para poder ejercer algo. Y por eso Jesús les dijo, ¿sí? Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cuándo Jesús les dijo que fueran a comprar tantos denarios? ¿Verdad que no les había dicho eso? Pero nosotros somos así. ¿Cierto o no? ¿Sí? Dios nos dice algo y nosotros queremos hacer otra cosa. Una ocasión Jesús iba caminando allí en el estanque de Betesda, ¿te acuerdas? Y había un paralítico ¿de qué? Que tenía allí 38 años postrado. Y se acercó Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Y luego la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad de lástima, de conmiseración, de, ay, por favor, apiádate de mí. Dijo, ¿qué le dijo el paralítico? Llevo aquí tanto tiempo, ¿sí? Yo me imagino que el paralítico, ¿sabes de quién era, hermano? ¿Sí conoces al Jorgeis? Yo me imagino al paralítico hermano del Jorgeis. Llevo aquí tanto tiempo y mira, nadie me echa al estanque y todos pasan el ángel. Y hacía como el Señor, ya hombre, cállate, yo no te estoy preguntando lo que pasa, te estoy preguntando si quieres ser sano. ¿Sí? No te estoy preguntando otra, pero así nuestra mente se malviaja. Y empieza a decir, ellos dijeron, ¿cómo que vayamos y compremos 200 denarios de pan y demos de comer? ¿Sí? Demos de comer. Y el Señor tiene que aterrizar las cosas. Y les dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que tienen? Yo siempre he dicho, Dios siempre tiene y siempre pone algo en tus manos para hacerlo producir, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Nadie tiene poco en las manos de Dios. En tus manos puede ser poco, pero en las manos de Dios puede ser mucho. ¿Sí? En las manos de Jesús lo poco puede ser mucho. Y yo lo puedo ver aún, fíjate, unos clavos en mis manos de nada valen, pero unos clavos en las manos de Jesús, ¿sí? Fue para otorgarnos salvación, vida eterna, restauración y bendición a nuestras vidas. Y podemos entender que en las manos de Jesús las cosas son diferentes.
Y empezamos a ver todo lo que Jesús está haciendo, la manera y la forma. Fíjate, ¿qué ubicamos aquí en esta situación? El lugar era un lugar desierto. ¿Sí? La palabra desierto bíblicamente se traduce a la situación difícil que pasamos nosotros como iglesia. Cuando hablamos acerca de un desierto, hablamos de un proceso. Hablamos de un proceso que cada uno de nosotros tenemos en el Señor. Y ese proceso, a veces el desierto no es como tú encuentras el mar y ahí en la esquina está un Oxxo, ¿verdad? Y dices, ya me dio sed, voy a ir allá, y llegas y pides tu bebida y sales, y ¿qué crees? Allá afuera hay una sombrilla, una sillita reclinable o hasta mecedora. El desierto no es así, ¿verdad? ¿Cómo es el desierto? Dijeron por ahí desierto. Sí, pues el desierto es desierto. ¿Sí? Pero es una zona donde ¿qué? El sol pega tremendo. ¿Hay donde taparte? ¿Sí? ¿Qué es lo que produce el desierto en tu vida? Un agotamiento. ¿Sí? Te produce sed. Hay situaciones muy difíciles en un desierto que hasta te llevan a una agonía. ¿Por qué? Porque es un desierto. Por eso cuando vemos en la Escritura que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue llevado ¿a dónde? Que fue llevado a un proceso. Un proceso para sus vidas. ¿Para qué? Para que tuvieran el entendimiento de conquistar aquel lugar que se les había prometido. Que tuvieran una mente transformada. Que en ese proceso hubieran ellos entendido cosas, hubieran adquirido una experiencia al enfrentamiento de las circunstancias de la vida. Y cuando nosotros vemos esa parte, sí, vemos que el lugar era un desierto en donde ellos estaban. Era un proceso donde estaban viendo y su fe estaba siendo aumentada, donde estaban viendo lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo, lo que se estaba viviendo. Entonces, el lugar dice que era desierto. Y también había una cuestión allí con el tiempo. ¿Sí? Había una cuestión con el tiempo, dice que la hora era muy ¿qué? ¿Sí? Ya habían cerrado la tienda. ¿Sí? Ya no había ni a dónde ir. Y allá no había farmacias Guadalajara. ¿Sí? Ya había la hora muy avanzada, como diciendo, voltearon para, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos? Allí había de dos cosas. ¿Sí? O cada quien se iba a su casa, o cada quien se iba a comer a sus casas y decía, ahí nos vemos Jesús, ¿sí? Ya lo que tengas que hacer, pues, y lo que tengas que enseñar, ya hoy recibí todo. ¿Sí? O quedarse y esperar en lo que Jesús iba a hacer en ese lugar. ¿Qué es lo que hacen las circunstancias de nuestra vida en ese sentido? Lo que hacen las circunstancias de nuestra vida es esa parte. O nosotros desertamos y decimos, ya se acabó aquí, o vamos y ponemos las cosas delante de Dios y le decimos, aquí está Señor, mis fuerzas son limitadas, ya no puedo yo hacer nada aquí, y recurro a ti porque sé que tú eres el único soberano Dios poderoso para hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Pero a veces nosotros somos, no, nosotros podemos, yo puedo hacerlo, yo lo voy a lograr. No, nuestras fuerzas son limitadas. El tiempo dice que era muy avanzado. Pero también había otra cosa, el presupuesto no era el adecuado. Darle de comer a 5,000 personas, ¿tú te imaginas cuántos iban a gastar? 5,000. ¿Sí? Y allí yo creo que entre los 5,000 había unos que comían como adultos, ¿verdad? ¿Sí? Como que diciendo 5,000. Ellos hicieron la cuenta, 200 denarios, esto, pan y todo. ¿Cómo le hacemos aquí en este sentido? ¿De qué manera, de qué forma lo vamos a lograr? Yo siempre he dicho, mira, cuando tú oras por algo y lo oras en fe, no voltees y veas a tu presupuesto porque te vas a acabar. Y vas a desertar de tu sueño. ¿Sí? Si estás orando por una casa y dices, gano tanto, no, pues ni Infonavit, ni aquí, ni allá, sigue orando. Sigue orando. ¿Sí? Dios va a hacer algo en tu vida. Y sigue orando. El día menos pensado se va a abrir una puerta donde tú estés en las condiciones para adquirir tu casa. Te lo digo porque Dios es fiel.
Amén. Dios, ¿por qué? Pero si empiezas a echar, a ver aquí, es bueno, la Biblia dice que te tienes que sentar y programar, sí, pero cuando lo pides en fe, ¿sí?, es muy diferente lo que pueda suceder. ¿Sí? Va a llegar tu tío, va a llegar algún pariente, va a llegar un abogado del tío que tienes allá en Tangamandapio, ¿sí? Y te va a decir, ¿sabes que eres el único heredero? ¿Hiciste algo? No, simplemente hiciste lo que tenías que hacer, ir a Dios y abrir tu corazón y decirle, tengo esta necesidad, y Dios puede obrar. Amén. Porque Dios es fiel. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, Dios ha hecho algo similar? Dios ha hecho algo así, que ni menos no pensabas tú, decías, y yo una casa, Señor, esto, y el día menos pensado el Señor te pone a alguien que con la casa diciéndote aquí, y esté como me la vayas pagando, hombre, como puedas, ¿sí? Págamela 50 años si quieres. ¿Sí? Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces, pasaba esta situación, había la situación en donde ellos se encontraban en un desierto, de ahora era muy avanzada, pero también, sí, el presupuesto no alcanzaba. ¿Por qué puso Jesús esa parte? ¿Por qué puso eso en la Biblia? Porque sabía que la iglesia siempre iba a estar en una situación de esta naturaleza. Que la iglesia siempre tenía que entender que Jesús puede hacer grandes cosas en nuestra vida, hermano. Puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Yo les comentaba la forma como oré el domingo. Yo oré el domingo para la bendición que Dios nos dio, ¿sí? Y yo le decía al Señor, y quizás, no te voy a decir cómo, pero yo pude pensar, Señor, quizás puede ser una tontería mi oración que ore de esta manera, pero yo te pido que obres. Y le ponía ciertas cosas, por esto y por esto, Señor. ¿Sí? Y yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Y sabes cuánto tiempo le puse? 2 meses. ¿Sí? Y el Señor me dijo, oye hombre, 2 meses. Y yo le dije, delante de Dios te lo digo, en 2 meses, Señor, te pido que tú puedas hacer algo en esta situación. Que tú me puedas bendecir con un vehículo. Y le ponía 2 meses. ¿Sí? Dios dijo, a mí no me vengas con 2 meses, porque para mí el tiempo, ¿sí?, el tiempo solamente es un pretexto. ¿Sí? Algunos lo entendieron, otros no, pero dice, a mí el tiempo no, ¿verdad? Yo le dije, Señor, 2 meses, ¿sí? Y cuando menos acordé, el Señor al siguiente día me tenía la respuesta. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es bueno. Y te digo, quizás por una tontería yo le dije 2 meses, Señor, pero Dios me dijo, no, yo sé porque te lo voy a dar, porque te amo, porque eres mi hijo. No te digo todo lo que, porque te puede dar envidia, hermano. Pero realmente Dios es así, hermano. Y a veces nosotros decimos, de aquí a tal tiempo, Señor, y el Señor te dice, no, tú lo necesitas antes. De aquí a esto, no, yo te lo voy a dar antes. Y fue lo que pasó, ¿sí? Y fue lo que pasa, el tiempo, la circunstancia, la misma situación. Dios, o sea, para Dios nada es imposible, mi hermano. Para Dios nada es imposible. ¿Y sabes cuál es lo sorprendente? Que Dios supera tu expectativa. Dios supera tu expectativa, hermano. ¿Sí? Esto va para las jovencitas casaderas. A veces tú dices, que me dé, aunque no sea guapo, pero que sea cristiano. No, también pídeselo guapo, si no te imaginas. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a subir al Face? Pues no, ¿eh? Pero a veces somos así, ¿sí? Aunque sea esto, Señor, aunque sea, Dios supera tus expectativas. Más allá. Y lo vemos aquí en esta situación. ¿Por qué? Porque dice, cuando Él les dijo, fíjate, le dijeron 5 panes y 2 peces es lo que tenemos. Y dice el versículo 39, ¿qué los mandó a hacer? Que se recostaran. ¿Cuántos han comido acostados? Bueno, sí, quizás son los menos, ¿no? ¿Sí? Pero acostarte para comer. ¿Sabes por qué Jesús les dijo esto? Porque les estaba recordando lo que sucedió en el Salmo 23. Les estaba diciendo, ahorita van a ver
aquel Dios establecido en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Por qué los llevó a eso? Para que entendieran que el Dios y el que ellos estaban experimentando era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso les dijo, vayan y recuéstense. Acuérdense que cuando hay una necesidad, vamos al Rey de Reyes y Él los va a hacer descansar aún en medio de esa situación de preocupación para sus vidas. Era una representación de lo que había sucedido y el Dios que se estaba manifestando en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a agua de reposo, ¿qué? Me pastorearás, confortarás mi alma. ¿Sí? Dijo, a ver, hay esta situación, recuéstense, reposen, porque van a ver la gloria de Dios. Y dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50. Tomó los 5 panes. ¿Sí? En tus manos, lo que tú tienes puede hacerse poco. Y puedes decir, esto no me va a alcanzar. Esto no es suficiente. Mi salario, gano tanto. No puedo soñar para cosas grandes. No puedo soñar para una mejor casa. No puedo soñar para un mejor mueble. Menos para mandar a mis hijos a las mejores escuelas. No puedo soñar por eso. ¿Por qué? Porque gano tanto. En tus manos no puede servir de mucho. Pero en las manos de Jesús puede servir. Puede servir. Dice, tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos, ¿a dónde? Bendijo, partió los panes y les dio de comer, ¿a quién? Para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. ¿Y todos qué? Nadie se quedó con hambre. Nadie se quedó con hambre. Pero hay circunstancias que nuestros ojos naturales tienen que aprender a ver. ¿Sí? Las situaciones que se dan, las situaciones que hay. Ahora, ellos habían visto grandes cosas. Habían visto grandes cosas que Jesús había hecho. ¿Pero qué? Habían visto a Jesús actuar, pero ellos no lo habían entendido. 5 panes y 2 peces. Y hemos escuchado esta historia tantas veces. Y decimos, sí, pero Él alimentó a los 5,000. Y cuando nosotros estamos en una necesidad, ¿sí? Decimos, no, pues eso está en la Biblia, pero conmigo no va a suceder nada. Quiero decirte que las cosas que están escritas en la Biblia es con el propósito de que nosotros podamos entenderlas y ser bendecidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las condiciones, las situaciones adversas, las situaciones difíciles, las cosas a las que nosotros nos enfrentamos. Si ser cristiano no es solamente venir y estar aquí, ser cristiano es para disfrutar al Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días. Es para aprender que tenemos un Dios todopoderoso que sobrepasa, hermano, nuestras expectativas. Amén. Sobrepasa todo. Efesios capítulo 3, versículo 20, es un versículo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque entiendo que las cosas que Dios hace van más allá de mi propio entendimiento y de mi lógica. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente, hermano. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Sí, Señor, aunque sea un modelito ahí, un modelito 90, un 2000, y el Señor así como que no me vengas, Gustavo, ¿por qué? O sea, ¿quién soy yo? O sea, yo te voy a dar lo que yo creo que necesitas, así y así. Y a veces nosotros decimos, aunque sea esto, Señor, ¿sí? Y oramos por cosas, aunque sea, Señor, y le ponemos límites a Dios. Cuando Dios no tiene límites. Cuando Dios, ¿sí?, sobrepasa todo. Dice, mucho más abundante de lo que pedimos, ¿o qué?
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces, hablamos cumplimiento de promesas. Dios está abriendo las puertas, hermano. ¿Sí? Dios está abriendo las puertas. Dios está abriendo esa ventana del cielo para poder bendecir tu vida de acuerdo a la necesidad que hay. Algunos, su oración quizás es yo no te digo enfócate solo en lo material, no, porque aún Dios te está bendiciendo también en lo espiritual. También Dios está ajustando cosas espiritualmente en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu corazón, en tu mente. Dios está poniendo en tu anhelo por servir a Dios. Dios está haciendo cosas. Dios te está llevando una prosperidad. Yo te lo dije en la otra ocasión. Prosperidad no es solamente lo material. Prosperidad es cuando tú entiendes que eres hijo y comienzas a vivir una vida constante como hijo de Dios. Eso es prosperidad. Por eso dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, porque será como un árbol que plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? La prosperidad es eso, hermano. La prosperidad es aprender a no estar en los lugares donde no tienes que estar. La prosperidad es aprender a hacer lo que tienes que hacer. La prosperidad es entender y hacer la voluntad de Dios en tu vida. Eso es prosperar. Y cuando tú entiendes eso y lo pones en primer lugar como un modelo y una forma de vida, entonces todas las cosas naturales se empiezan a ajustar y alinear al propósito de Dios en tu vida. Tú necesitas algo, Dios te lo pone. Tú necesitas otra cosa, Dios te lo establece. ¿Por qué? Porque buscaste primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas escucharon la voz de Dios al sonido de la orden del Padre a decir, tú te tienes que ajustar a la vida de mi hijo porque él anda en integridad. Amén. Eso es la parte que tenemos que entender nosotros. La prosperidad no es cuando tú llegas y dices, ya tengo esto, ya tengo un coche nuevo, ya tengo una pantalla, ya tengo una casa. Eso no es prosperidad, eso es la añadidura de poder aprender a prosperar buscando el reino de Dios primeramente. Amén. Eso es lo importante en nuestra vida. Lo demás se va a quedar aquí. Pero la prosperidad en Dios te va a llevar, hermano, a que tú vayas y veas lo que Dios estableció allá en el cielo. Y cuando tú llegues delante de Él va a abrir el libro y va a ver aquí, a ver tú, palomita, 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 y puras palomitas, hermano. ¿Sí? Y te va a decir, pásale, entra en el gozo de tu Señor que ha sido preparado para ti. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que anhelar, hermano. ¿Sí? Lo demás aquí son añadiduras de poder andar en la voluntad de Dios. Amén. Y lo que Dios quiso, lo que Jesús quiso enseñarles aquí fue eso. ¿Sí? Vean la gloria, vean lo que yo puedo hacer. Vean cuando ustedes ponen lo que hay en sus manos, lo ponen en mis manos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, nos vamos a cansar, hermano. Y vas a estar buscando hasta un tercer trabajo para que te alcance. Dile a tu hermano, ¿ya viste? Y todo pasa, te vas a enfermar, te vas a agobiar, no te va a alcanzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás luchando en tus fuerzas. Pero si tus 5 panes y tus 2 peces los pones en Jesús, cosas sorprendentes van a suceder. ¿Lo crees? Yo he visto, fíjate, a veces he visto gente que gana tan poquito, pero todavía llegas a sus casas y te invitan de comer y deja de eso, hasta carne te dan. ¿Sí? Y tú dices, Padre, y contentos, gozosos, felices de poder estar en ese lugar conviviendo y sabiendo que estás entre los hermanos y todo ello, y gente que trabaja, que busca, que hace y todo, pero se ha olvidado de quién, se ha olvidado de Dios. Así no la vas a librar, no la vamos a librar así. ¿Sí?
te olvidas de lo principal, te olvidas de aquel que produce, te olvidas de aquel que te da la sabiduría, te olvidas de aquel que bendice, te olvidas de aquel que multiplica. Y solamente dices, es que yo puedo, y es que yo esto, y te frustras porque te frustras. Situaciones que no salen como tú quieres y te frustras. ¿Por qué? Porque te olvidaste de aquel que provee. Yo siempre he dicho, no somos fanáticos, no somos fanáticos y que esto y todo, no, y que todo Dios aquí, no, somos equilibrados y entendidos en lo que tenemos y que podemos hacer. Hay cosas que yo sé, las cuales tengo que hacer yo, y hay otras que sé dónde Dios puede operar, y Él es la parte que tengo que discernir en medio de mis circunstancias, cuando Dios tiene que hacer algo y cuando yo tengo que hacer otra cosa. Y cuando Dios tiene que tomar el control o toma el control de mi situación en un límite, y yo tomo lo que tengo que hacer también, ¿sí? Porque tampoco se trata de decir, mira hermano, ¿sí? Dios te va a bendecir y estate ahí en tu casa y siéntate allí y llora a Dios, y vas a ver que de arriba te van a comenzar a caer los pollos rostizados o las hamburguesas aguacatosas, ¿sí? Esto no es comercial, pero ¿sí? No te van a caer porque tienes que hacer algo. Pero sabes una cosa, cuando tú comienzas a hacerlo y tienes la bendición del Padre, tus manos comienzan a producir y a prosperar aquello que Dios pone delante de ti, hermano. Fue lo que pasó. Lo mandó a recostar. Les dijo, aquí está. ¿Sí? Pero hubo algo que hizo antes. Jesús no dijo, bueno, a ver los 5 panes y los 2 peces, allí comiéncenlos a partir en cachitos y a ver quién, el que alcance alcanzó, el que no. Dice que lo tomó, lo partió, ¿y qué? Y lo bendijo. Lo bendijo. La bendición sobre lo que tenemos, hermano. La bendición sobre lo que Dios te ha dado. ¿Sabes que el diezmo es una bendición? No, creo que no lo sabes. ¿Sabes que el diezmo es una bendición? Cuando Dios establece eso, dice, haz esto en obediencia y yo voy a bendecir lo que te sobra. Es la parte que Dios estableció como una bendición. Entender la bendición es algo importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios sobre nosotros es lo que produce. Y Él lo estableció de esa manera. ¿Por qué? Porque quiso bendecir todo lo demás en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues establece un día que apartemos para estar reunidos gozándonos delante del Señor, establecido en la palabra. Porque es la bendición que te va a abrir la puerta para que tus demás días sean también bendecidos. ¿Tú crees que un domingo establecido en este lugar y alabando y glorificando a Dios es importante para el Señor cuando allá en el cielo? No quiero decir con esto que es demeritable, no, pero cuando allá en el cielo tiene millones de ángeles que no cesan de decirle, santo, santo, bueno eres, Señor, grande, poderoso, y adorarle. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque nosotros necesitamos entender que lo necesitamos a Él. Por eso Dios lo instituyó. Por eso Dios instituye las cosas. ¿Por qué lo bendijo el pan? Porque dijo, yo te voy a bendecir a ti. Y sabes una cosa, hermano, y que debes de entender: cuando Dios te bendice, es para bendecir a los demás. Amén. Es para bendecir a los demás. No, es que yo ya Dios me bendijo y ya tengo esto y esto. Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero ¿para qué quieres tanto? Cuando no lo entiendes, allí lo tienes y hasta se te va a echar a perder. Pero cuando lo entiendes, Dios te bendice para que bendigas. Para que bendigas. Dios, Jesús, bendijo los panes, les dio de comer ¿a quién? A los discípulos. Y después les dio a todos. Y ¿sabes una cosa? Todavía sobró.
todavía sobró. Señor, de los 5 panes y los 2 peces, todavía sobró. ¿Por qué? Porque Dios es así, hermano. Porque Dios te va a dar y te va a sorprender, porque te sorprende. Te sorprende. Yo me maravillo porque tengo un Dios que nos sorprende, que dice: yo voy a hacer esto contigo, y lo hace, y te comienza a llegar, y te abre puertas aquí, te abre puertas allá. Y yo he entendido algo: cuando Dios te posiciona en un lugar, es para bendecir. Es para bendecir. No es para otra cosa, decir: yo lo logré, miren, aquí estoy. No, hermano, es para bendecir. Y cuando tú comienzas a bendecir, va a haber gente que no conoce a Dios y que va a decir: tú tienes algo diferente, hay algo en ti. Y te va a comenzar a ver de esa manera. ¿Y sabes qué? Va a anhelar conocer el Dios que tú sirves también. Es testimonio. Ahora, lo que tú tienes en tus manos no es poco en las manos del Señor. No es poco. La vida de provisión, la vida de prosperidad y la vida de bendición es cuando nosotros entendemos lo que tenemos que hacer. Y si tú pones delante de Dios lo que necesitas, lo que tienes, Dios te dará lo que necesitas. Amén. Yo por eso a veces, cuando en ocasiones a veces salgo con algún compañero de trabajo o algo, algún lugar, y que dice: oye, ¿sabes qué? Pues ya vamos a comprar una torta o algo así. Yo checo, a ver cuánto traigo. Sí, me alcanza para invitarle aquí todo. Y pide, y él sacan lo de su torta, y cuando tú les dices: yo pago, no te preocupes, y tú das, estás manifestando, número 1, primeramente la naturaleza de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Y cuando los sorprendes con eso, ellos no se esperan, porque la cultura del mundo es: ve por ti, tú ve por ti, ¿sí? Solamente tú, los demás no importan, el que importa eres tú. Ve por tu propia vida, ve por tu esto. Y ese es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás. Ahora, tú te podrías comprar y te alcanza para una cubana, pero si vas con otro y te alcanza para 2 de jamón, invítale la de jamón y no te comas tu cubana. Pero comparte, hermano, comparte. A veces yo creo, a veces somos así, ¿no? Pero también nosotros como que no percibimos, pero debemos ser perceptibles. Cuando llegas a un lugar y estás comiendo y tú estás, vamos a poner el talento aquí. Hay gente que llega aquí, llega con lo del camión, lo del pasaje, y aún hasta ni lo del pasaje, pero viene a alabar y a adorar a Dios. Pero tú percibes a veces que el hijo dice: oye, ¿me compras? Y el papá dice: no, por esto. O la mamá: no. Percibe, hermano, percibe. Invítale al chiquillo: oye, ve, cómprale, ve, dale aquí, yo pago, si Dios te ha bendecido. Pero percibe. Pero no, hermano, a veces ahí estamos con nuestro tortota de jamón o algo, y el otro nada más se te queda viendo, y tú: a ver, chamaco, porque ya me chiviaste. No, hermano. Y eso lo ponemos en este sentido. Pero aún como iglesia hay otras áreas, hermano. Hay otras áreas. Y aún, hermano, si tú estás en una situación de verdad, con confianza, acércate, ¿sí? Y si estamos en la posibilidad, no solamente va a bastar una oración, sino que vamos a compartir contigo algo, porque somos una familia. Porque Dios es así. Dios es bueno, y Dios te va a bendecir grandemente, y Dios te va a dar. Yo me acuerdo tanta gente que compartió. A veces yo iba y predicaba en alguna de las misiones de la iglesia, y tú decías: ahorita me van a dar para la gasolina. No me daban nada. Y no por eso decía: ya no voy a ir. No, yo seguía yendo. Pero ¿sabes qué? Venía orando, hermano, orando, porque yo veía la aguja de la gasolina así, y decía: si así me vine, así me voy a ir. Así me voy a ir. Y ¿sabes una cosa? Dios es bueno. Y tú decías: ya no pasó nada aquí, ya así se quedó. No, hermano,
A veces llegaba a la casa y cuando llegaba se aparecía por ahí alguien y decía, Dios me habló a mi vida y me dijo que tenía que traerte esta ofrenda, que tenía que darte esto. Hermano, cuando tú recibes eso, te das cuenta que Dios, que no es el hermano ni la hermana, sino es que el Dios usando el corazón de alguien. Dios usando, de que menos te esperes. Dios te lo da, Dios te lo pone. Por eso debemos de ser sensibles, hermano, de verdad. Y cuando tú estás en una situación, acércate, hermano. Acércate y di, hermano, hay esto, quiero que me ayudes a orar. Y cuando digas, vamos a percibir y vamos a decir, vamos a ayudar al hermano. ¿Por qué? Porque hay rachas, hay situaciones que a veces todos vivimos. Hay situaciones que a veces todos vivimos, pero hay que acercarnos. Para eso estamos, para ayudar. ¿Sí? Yo siempre he dicho lo que dijo Job: el día que yo me muera no voy a llevar nada. ¿Sí? Y te iba a decir, me voy a ir encuerado, pero no, ya les dije que me pongan un traje. Ya les dije. ¿Sí? Encuerado. Bueno, ¿sí? Estamos en Querétaro, ¿verdad? Y realmente a veces son así las cosas, pero no nos amarramos a situaciones de nuestra vida y decimos yo esto. No, hermano, no. Somos una familia en el Señor. ¿Qué nos enseña esto? La adversidad en la que te encuentres, Dios siempre te va a sacar adelante. Dios siempre tiene el control. Aunque la situación sea desierto, ya es hora muy avanzada, ya no se puede hacer nada, ya se acabó. No, hermano, no se acabó. Siempre Dios tiene un recurso. Siempre, hermano, siempre. Y aun cuando no sea como tú quieres, siempre es un recurso para tu bendición. Siempre, hermano. Así es de que no se te atrofie tu pensamiento, o tu mente no se enfrasque ni se encuadre en el no puedo, en el no va a pasar nada, sino que pongamos nosotros nuestra vida en Dios y decir, en Dios haremos proezas. Todo es para ver la gloria de Papá Dios. El domingo les testificaba del pastor Alejandro, ¿sí? Un accidente donde tú dices, bueno, su camioneta, ¿sí?, chocada, pues no va. Sí, ya está chocada, y ahora ¿qué va a hacer? Pero Dios dice, no te preocupes. ¿Sí? Pasó esto, yo te voy a bendecir. Él pensaba estrenar, quizás no. Quizás quería quedarse otros 25 años con la misma. ¿Sí? Quizás lo pensaba de esa manera. Pero Dios sobrepasa nuestras expectativas. Y Dios dice, solamente descansa, no te preocupes. Y te manda a recostar en medio de una necesidad. Tú dices, lo que menos quiero es descansar. Es lo que más necesitamos. Descansar en Dios. Nuestro corazón, nuestra alma tiene que descansar en Dios. Porque la adversidad, cuando te enfrascas en ella, te acaba, hermano. Te acaba. La incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder el año que entra? Estoy sufriendo esta situación. ¿Qué va a suceder? ¿Voy a amanecer? ¿No voy a amanecer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esto? ¿Mi familia? ¿Mi aquí? Dios todo lo tiene en control. Todo lo tiene en control. Es la naturaleza del Dios que tenemos, que todas las cosas Él las tiene en su control. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Él se manifiesta. Hace días yo te decía, yo no porque sea el pastor quiere decir que no paso por situaciones difíciles. Siempre siento a Dios y siempre Dios obra de acuerdo a cada situación que vivo. Pero había algo que me preocupaba mucho. Y yo decía, es que esto aquí, allá, ¿de qué manera, de qué forma? Y oraba a Dios y todavía llegaba a la cama y comenzaba a orar, Señor, de esta manera, de esta forma y todo. Y en estos días Dios vino a mi vida y me tocó de una manera muy especial, que quebrantó mi corazón muy fuerte. Y mi esposa me dice, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Le digo, no. Le digo, ¿has sentido
A veces cuando tienes un problema o una aflicción y que alguien llega y te abraza y te dice: tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo, y te empieza a brindar una paz en tu corazón. Le digo: el Señor acaba de venir y me acaba de abrazar y me dice: no te preocupes, yo estoy en el control de las cosas. Sí, Señor, pero esto, no te preocupes, estoy aquí. Y unos brazos tan cálidos que te quebrantan. A mí me quebranta cuando Dios toca mi corazón y viene y me abraza. Hay cosas que vienen a mi mente y yo digo: soy inmerecedor, Señor, soy esto, soy lo otro. Pero a veces me pongo del otro lado y veo y digo: Dios ha de estar diciendo: tú eres mi hijo, y no importa lo que esté pasando, yo estoy contigo. Ponte de pie. Solo te quiero decir, aunque todo sea muy adverso y aunque todo sea muy oscuro en tu vida y en la situación que estás pasando, hay una respuesta por parte de Dios. Hay una respuesta para ti. ¿Por qué? Porque eres su hijo, mi hermano. Porque somos sus hijos. Porque Él nos ama. Y si Él fue capaz de enviar a su hijo a morir en una cruz por nuestras vidas y verlo sufrir, ¿qué no será capaz de hacer por nosotros? ¿Qué no será capaz? Hay algunos versículos que yo veo en la Biblia donde dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero también he entendido que Él no te pondrá una mayor carga a la que tú puedas llevar. Cuando Dios cumpla el propósito en tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Cuando aprendas, vas a ver la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces el Señor no ha venido y nos ha abrazado? Y yo podía sentir sus brazos y decir: gracias, Señor, gracias. Porque a veces las situaciones nos llevan hasta un límite de decir: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a La desesperanza, hermano, la incertidumbre es algo que acaba nuestros corazones, pero la fe es algo que nos levanta. El poder creer que haya alguien interesado que nos va a sacar adelante, nos va a levantar. Así es que yo te digo, hermano, tenemos un Dios grande, poderoso. Tenemos una iglesia hermosa que nos ayuda a orar. Tenemos una iglesia hermosa que también nos ayuda en medio de necesidades. No todo está terminado, hermano. Ya no te sientas así, ya no te sientas afligido. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan establecido. Hay algo que Dios va a hacer. No saben ni qué va a ocurrir. ¿Tú crees que ellos sabían que 5 panes y 2 peces les iba a dar de comer? No, no. Ellos pensaban cómo solucionar algo de acuerdo a lo que había en su corazón. Pero Jesús nos sorprende. Dios te va a sorprender. Y en este tiempo y en este año, tu necesidad, Dios te va a sorprender, hermano. Créemelo. Tú piensas que ya se acabó, pero no. Todavía hay algo que hacer. Tú piensas que ya no hay nada que hacer y que ya todo se ha derrumbado. No. Todavía hay algo que hacer, hermano. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siento la presencia de Dios aquí, sustentando tu corazón. Él quiere fortalecer nuestra vida. Oh Señor, Señor, obra tu perfecta voluntad. Obra tu perfecta voluntad. Obra tu perfecta voluntad. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia del Señor para encontrar
el oportuno socorro a nuestras vidas. Quizás tú dices, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Hay un oportuno socorro. Hay un oportuno socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él no dará a tu pie al resbaladero, y ni tampoco se dormirá el que guarda tu vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guardador. Él te tiene guardado en el hueco de su mano. Solamente, ¿qué es lo que quiere? Hijo, estás en esta situación, aquí estoy yo. Jesús no fue por los panes. Los panes se los llevaron a sus manos. Los peces se los pusieron en sus manos. Lo que tú tienes y tu necesidad, ponla en las manos del Señor. Echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará, dice. Tenemos un Dios que quiere consolar tu corazón y tu vida, y que está trabajando en esta hora en ti. Él quiere que no estés intranquilo, sino que quiere que estés estable. Él te quiere llevar, solamente acércate delante de Él. Me acerco ante el trono de Acércate ante su gracia. Acércate. Me acerco. Y es lo único que tenemos que hacer para encontrar el oportuno socorro. Es lo único. Sí. Tú me levantas. Oh, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco. Y me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Gracias, Me Padre. acerco ante el trono de tu amor. Gracias. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de Por nada tu debes de estar preocupado, dice el Señor, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Y el Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestro pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará.
acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco. Y me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante tu trono, Señor, y me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentras como Príncipe de Paz Querétaro. Recuerda que puedes adquirir más predicaciones con el equipo multimedia. Que Dios siga hablando a tu corazón.